Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? El día de la niñez. Y tú y yo podemos tener recuerdos lindos, menos lindos y recuerdos feos de la niñez. ¿Sí? Y hoy día somos adultos, pero esa experiencia de niño no se borra. Tanto la memorable como la negativa o triste. Porque así es la vida y así es nuestra mente. Vamos con nuestra reflexión de hoy. Y el tema de hoy es el siguiente. La vida es simple. Lo difícil es ser simple. La vida es simple. Lo difícil es ser simple. Y nos inspiramos en los niños. Nos inspiramos en su simpleza. Nos inspiramos en Dios y en su palabra. Hoy día descubriremos que la vida en Dios es muy simple. El problema es que tú y yo la complejizamos la vida. La vida es simple. Lo difícil. Complete la oración. Hasta aquí. ¿Qué piensan de esa declaración que está en la pantalla? Pueden decir algo, ¿no? Como que sienten cuando leen, ¿qué les parece? ¿O los dejó asombrados? Los dejó sin palabras. Es que la vida es simple y lo difícil es ser simple. Vamos con la imagen siguiente. Conducta simple de los niños. Ellos inventan juegos con objetos simples. Dicen lo que piensan. ¿Te ha pasado? Cuando hay invitados, hay familia ahí en casa y de repente aparece tu hijo o tu hija y sale con y tú lo quedas mirando y dices... Y tu hijo o tu hija que te dice, ¿y por qué? ¿Por qué me haces callar? Es peor. Es que dicen lo que piensan sin filtro. Es un muy buen programa, entre paréntesis. Conductas simples de los niños. Hacen preguntas constantes por curiosidad genuina. ¿O no? ¿Qué preguntan? ¿Por qué? Y tú le respondes y luego te dicen, ¿y por qué eso? Pero mamá, ¿y por qué, papá? ¿Y por qué? Y tú con una paciencia enorme le respondes siempre todos los por qué, ¿sí o no? Y tú le dices, pero si ya te dije, ya te respondí. ¿Y por qué? Perdonan rápido después de un enojo los niños. ¿Tú has visto a un niño, a una niña con raíces de amargura, así amargado? Que llega del jardín, como en esa etapa nos focalizamos, y llega amargado porque tiene una pena profunda con uno de sus compañeros de pre-kinder. Y él está en kinder. ¿Lo has visto alguna vez así? ¿Lo hemos visto? No, perdonan rápido después de un enojo. Expresan sus emociones, alegría, tristeza, miedo, sin disimular. Es que los niños son maravillosos. La vida es simple. Lo difícil es ser simple. Expresan sus emociones sin disimular. Cantan o bailan sin preocuparse por cómo se ven. La vida es simple. Algunos chiquititos, claro, en la timidez de estas luces y cosas, pero pasan adelante, pero les daba lo mismo que el globo estuviera para atrás. ¿Ah? Pero cantaban y no es tema. Es que la vida del niño es simple. Se alegran con lo pequeño. Conducta simple de los niños. La vida es simple. Lo difícil es ser simple. Y la invitación de hoy es que tú y yo, al terminar estos minutos de reflexión, entendamos de que la vida es simple y que tenemos que trabajar por vivir una vida con simpleza. Y hoy día los niños nos ayudarán de una manera enorme, porque Cristo se focaliza en ellos y da una enseñanza magistral. Miren el texto en pantalla. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás
en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que precede a esta declaración de Cristo? Es un diálogo de Cristo con sus discípulos. ¿Y saben qué estaban preguntando los discípulos? Pueden decir no hay problema. O pueden decir sí, como quieran. ¿Saben lo que estaban diciendo los discípulos? No, estaban diciendo, Cristo o Maestro, ¿quién de nosotros es el mayor? ¿O cómo podemos llegar a ser el mayor? ¿Quién es el mayor entre nosotros? Eso no es nada, es simple, ¿no? Es como complicado. Es como que en tu equipo de trabajo tú llegas y le dices a tu jefe en una reunión de trabajo, ¿cómo puedo llegar a ser mejor que ellos? ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Están ahí todavía? Fantástico. Y ahora me responden, ¿qué ocurriría ahí en ese momento si tú sales con eso? Fricción, momento incómodo. Te quedan mirando con cara de... Entonces Jesús les dijo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Vamos con la imagen siguiente. Hoy veremos 4 conductas que nos llevarán a construir una vida simple. Porque te puedo asegurar que tú y yo como adultos necesitamos tener vidas más simples. ¿En qué momento tu vida y la mía cambiaron? ¿En qué momento tu vida y la mía se transformaron en vidas difíciles? En situaciones complejas. Cuidado con lo que dices, cuidado con esto otro. ¿En qué momento aprendimos a guardar rencor? ¿En qué momento aprendimos a dejar de disfrutar de lo simple? Amigos, ¿en qué momento la vida se nos fue? Cuando transicionamos del niño al adolescente. ¿Por qué Cristo se detiene ante los adultos y los adultos le dicen, ¿quién de nosotros será el mayor? Y él dice, loco, están viendo la historia mal. Y hace que pase un niño y los pone en medio de ellos. Hay 4 conductas que si tú y yo las aplicamos, haremos de que nuestra vida sea simple. ¿No es maravilloso ver a los chicos acá adelante con la simpleza del niño? ¿Viste a alguno de ellos así que entró acá adelante mirándose la ropa por si no se veía bien? ¿Y qué iban a decir los adultos que lo miraban? No. Es más, en ocasiones somos nosotros los adultos los que ponemos ideas en sus mentes. Y como adultos le empezamos a quitar la simpleza de la cual tanto disfrutan. ¿Cómo necesitamos ser adultos que vivan la vida simple? Es más, ¿cómo necesitamos que como cristianos vivamos una vida simple? Pero en ocasiones pareciera que ser cristiano es aún más complicado. Es como aún más difícil. Porque la gente, las personas, hay que cuidar el corazón. ¿Entienden ese concepto? No porque esté enfermo el corazón la otra persona, no. Sino que hay que cuidar las emociones y el corazón de la gente porque estamos en la casa del Señor y toda esa vaina. ¿Se acuerdan de esto cuando la hermana se enojaba y todo el atado que ocurría? ¿Se acuerdan de esos rincones de la iglesia? Era una locura. El lugar más resguardado donde tú y yo la tenemos que pasar bien, mirarnos con todo y abrazarnos. Me acuerdo de los diálogos de adultos y yo siendo un niño. La hermana Carmen se enojó y hoy día no saludó a nadie. Se sentó en la última fila la hermana Carmen. Es de las Dorcas. Te está hablando un niño que escuchaba diálogos de adultos. Uno, no tenía idea que eran las Dorcas. Y segundo, la hermana Carmen. Pero en la casa escuchaba que la hermana Carmen llegó a la reunión de Dorcas y se sentó al final. La hermana Carmen, Dorca también es la hermana. La hermana Carmen estaba enojada y hace mucho rato que estaba enojada. Y el niño decía, ¿y por qué tanto rato enojada? Bien, hoy veremos 4 conductas que nos van a llevar a construir una vida. A todo esto, y respóndete a tu interior, ¿cómo es tu vida? ¿Es simple o tu vida es muy complicada? ¿Tu vida es simple de verdad? ¿O tú te la haces más difícil? ¿O tú te la haces más compleja? Y
¿Qué hay de la influencia de Dios en nuestra vida? ¿Complejiza la vida o la hace más simple? Si tú y yo aplicáramos solo estas 4 conductas, hay montones más. Te puedo asegurar que la vida después de esta experiencia es simple. Es simple. Y vamos con la primera conducta. La vida es simple si ponemos la confianza absoluta en Dios. La vida es simple si ponemos la confianza absoluta en Dios. Los discípulos le preguntan, y ahí está en Mateo 8:3, si no cambian, le dice Cristo, y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás en el reino de Dios. Pero esto hay que entender algo. Porque en la cultura judía, en el siglo I, los niños no tenían poder, estatus, derechos, no tenían nada, dependían absolutamente de sus padres. Es decir, la persona de menos influencia en ese momento, ¿quién era? Un niño. Y Cristo, en su modo Cristo, para variar, rompiendo esquemas y paradigmas, están los señores adultos. ¿Y quién de nosotros es el mayor? No cachan nada, cabros, vengan. Cita un niño y lo pone en medio. Pero imagínate la mente de ellos cuando saben que un niño no tiene derecho, no tiene influencia. Un niño es un invisible. Un niño en ese contexto de cultura sociocultural no existe, no tiene peso, no tiene influencia. Y Cristo dice, para variar, cambiando el orden de las cosas, tienen que ser como este niño. ¿Me cachan la mente y la cara de los discípulos? ¿Qué creen ustedes que los discípulos pensaron? Perdón, se me salió el aro. No es el aro. Tranquilo, si tu pastor no usa aro. Una gomita acá esta cuestión. Vamos a dejar afuera mejor. ¿Qué piensan de la mente que habrá pasado por la mente de los discípulos? Está loco. Eso es una broma. Rabí, tú eres el maestro. El primer tiritón de ojo de Pedro, adivinen cuál fue. Ese. Como, ¿qué onda? Si me imagino a Pedro y el impulsivo, ¿no? Un niño. Pero si no tienen poder, no tienen autoridad. Y Cristo dijo, no, loco, no, si esto es al revés. Ser como niño en sentido espiritual significa confiar en el Padre Celestial, aún sin entender todo. ¿Se dan cuenta de lo que hay detrás de un niño? Es un tesoro. Si no cambian, Jesús usa la figura del niño para enseñar que la entrada al reino de Dios requiere un cambio de dirección, un cambio de vida, de conducta. El niño recibe las promesas de Dios con sencillez, sin desconfianza. Ser como niños en sentido espiritual significa reconocer que somos necesitados de una guía, de una provisión y de un cuidado. Servir y no ser servido. En resumen, Mateo 8:3, que lo tienes ahí, ¿qué nos enseña? Nos enseña que entrar en el reino de los cielos, para entrar al reino se necesita una fe humilde, confiada y sincera, como la fe de un niño que reconoce su dependencia de Dios y se acerca a Dios y a Cristo sin pretensiones. La fe de un niño es la forma más pura de confianza en Dios. Ponemos la confianza absoluta en Dios. Ser padres es una responsabilidad enorme. Somos las personas significativas para ellos. Maravilloso el mensaje de Raíz Pequeña al terminar. Que tú como papá, como cuidador, construyas identidad en el niño, en la niña, en el adolescente. Relevante construir identidad en ellos, la identidad de Dios. La vida es simple si ponemos la confianza absoluta en Dios. Cuando tus hijos estaban pequeños y tú eres el superhéroe y la superhéroe, ¿confían o no confían absolutamente en ti? Confían absolutamente en ti. Porque el niño confía. Y la vida es simple si ponemos la confianza absoluta en Dios. Cristo, de una manera magistral, en sus ejemplos tan simples, ¿se acuerdan de los ejemplos simples que daba el maestro para enseñar cosas profundas? Por ejemplo, ¿se acordarán de alguno? Muy bien. La semilla de mostaza.
La gente agricultor es algo muy, muy simbólico, una semilla muy pequeña. Las aves del cielo no siembran ni cosechan, y nuestro Padre las sostiene, les da los lirios del campo, que se visten con su hermosura. Ni Salomón se vistió tan lindo, ¿recuerdan eso? Pero miren la simpleza de Cristo. Es que la vida es simple, y lo difícil es ser simple. Y el llamado a la acción es este: rindamos nuestros temores a Dios cada día con la misma seguridad de un niño, que un niño corre a su padre. Rendir nuestros temores, rendir nuestras necesidades, nuestras ansiedades. Cuando un niño confía, el niño no tiene espacio para la duda. Confía. ¿Has visto a tu niño pequeño desconfiar de ti? Cuando tú le dices: te voy a comprar esto, te lo voy a regalar, te voy a traer esto. ¿Cuál es la mirada del niño hacia ti? Confianza, felicidad, expectativa. Es una cuestión maravillosa. O sea, él confía, él cree, él en ningún momento está dudando al respecto de lo que tú le estás diciendo. Estamos hablando en el segmento de los más chiquititos, porque en algún segmento te miran y te dicen: pero quedémonos con los niños, porque es estos niños, estos pequeños, los que la vida es simple. Es donde ellos hablan, como señalaba anteriormente, sin filtros, van y lo dicen. A todo esto hay un texto que dice que los niños y los salud por eso, ellos dicen la verdad. Pero hagamos filosofía profunda acerca del borracho que dice la verdad. ¿Por qué? El alcohol desconecta la razón, el on-off. Y como desconecta la razón, aparece el niño que en ese momento no tiene desarrollada tanta la razón. Absolutamente, el cerebro empieza a terminar su maduración a los 23, 25 años. Bueno, hay gente que no termina nunca, pero en lo general, por ahí más o menos madura. Entonces el alcohol on-off y aparece el niño. Perdón, ¿por qué lo he tenido guardado todo este tiempo? ¿Han cachado eso? Y la gente como que queda ahí así como... Bueno, de ahí que los borrachos y los niños... Y a todo esto los cristianos... ¿decimos la verdad o no? A veces. De repente nomás, porque es malo decir la verdad siempre, pues chiquillos. Hay que cuidarse. Eso, como dice la línea acá abajo, hay que cuidar el corazón de la hermana. Entonces no hay que decir la verdad. Dios mío, ¿se dan cuenta que la vida es simple, pero nosotros la hemos hecho muy difícil? La primera conducta que tú y yo tenemos que asumir es esta: ponemos la confianza absoluta en Dios. La vida es simple, sí, ponemos la confianza absoluta en Dios. La fe de un niño es la forma más pura de confianza en Dios. Es la forma más pura de confianza en Dios. Un niño cree, un niño no cuestiona, un niño confía. Cuando le enseñas la palabra de Dios a un niño, eso es una semilla que a su tiempo da su fruto. Me emocioné, porque fue un niño de 10 años y ese fue el primer sermón a los 10 años. Porque le creí en lo que me decía mi mamá. Le creí. Y ellos, como niños, me enseñaron a creer en Dios siempre. Aunque era una joda ir a la iglesia. Estaba hablando un niño, ¿no? Estos 2 dedos de mi mamá no lo olvidaré jamás. La tortura viene de ese tiempo.
Qué locura. Ponemos la confianza absoluta en Dios. Esta es la primera conducta para que la vida sea más simple. Entonces, la vida es simple si ponemos la confianza absoluta en Dios. Vamos con la segunda conducta que tú y hoy día debiésemos aplicar. Y la segunda conducta es esta. La vida es simple si mantenemos el asombro y la gratitud por lo simple. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. El salmista dice, wow, qué hermoso lo que haces. Qué hermoso el cielo, las estrellas. Wow, el asombro. A lo mejor tú y yo diríamos, de nuevo las estrellas. De nuevo está nublado. O cuando vas al campo, ¿se dan cuenta que en el campo como que el cielo se aprecia en HD? O en 4K, 8K, así, maravilloso. Pero después que miraste 2 o 3 veces, ¿qué te parece volver a mirar al cielo? Normal. Es que el adulto es así. Luego de que asimila algo, pasa a la normalidad de algo. Y perdemos el asombro y la gratitud por lo simple. Dar gracias en todo, dice Pablo a los tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. El hábito diario de dar gracias aumenta la felicidad y reduce la depresión. Psicológicamente eso está testeado y probado. Pero no hay nada que la ciencia diga hoy que la Biblia no lo tiene sembrado en un principio. Pablo muchos años antes dice, den gracias en todo, pero te lo está diciendo el tipo que está en la cárcel. El tipo que está en la cárcel manda otra carta y dice, loco, alégrense. Le dice a los filipenses, pásenla increíble. Pero el tipo te escribe desde el fondo de una cárcel, lúgubre, hedionda, terrible, tortura. Pero te dice, alégrate. Asómbrate, das gracias por lo simple. Bueno, ¿dónde está el problema entonces? La vida es simple si mantenemos el asombro y la gratitud por lo simple. Cuando habla de dar gracias en todo, es una acción continua y habitual. Pablo nos dice que demos gracias a Dios cuando todo va bien y cuando todo no va bien. Pero tú y yo comúnmente, ¿qué es lo que por qué cosa nos gusta dar gracias siempre? Cuando todo va bien, la vida es bella, ¿no? Oye, ¿estoy con ángeles aquí o otra cosa, Carlos? Cuando todo va bien, las oraciones salen fluidas. Los agradecimientos están a flor de labios. Cuando todo va bien, la vida es distinta. Y simbólicamente podríamos decir, o ilustrativamente, que la vida es bella. Pero ¿qué hay de los momentos complejos y difíciles? La vida es simple si mantenemos el asombro y la gratitud por lo simple. La gratitud por lo simple. ¿Hoy día te bañaste? Dime que sí, por favor. Bueno, si no te bañaste lo entendemos muy bien. La vida es simple, no alcanzaste a bañarte ya. Listo, papá, vamos. Y si te bañaste, diste gracias por el agüita caliente. Diste gracias por tu toalla, por el jabón. Y si tienes un calefactor en el baño, ¿diste gracias por el calefactor? O ya dejó de ser asombro, ya dejó de ser simple. Si siempre está ahí. Y el champú siempre está ahí, la crema siempre está ahí, la pasta dental siempre están ahí, el cepillo dental siempre están ahí. ¿Te das cuenta que si mantenemos el asombro y la gratitud por lo simple, la vida es distinta? Los niños son así. Lo simple. ¿Alguno de ustedes recuerda un regalo simple que le regaló un adulto, pero que para ti fue maravilloso? 2 niños hubieron acá nomás. No, si de verdad la audiencia de hoy son almas. Cuando fuiste niño te regalaron y te hicieron algún regalo así que y ahora puedes decir,
¿Qué te regalaron? Uno que diga, una muñeca, patines, un piano. Oye, ¿tenían plata, una cocina? Una cocina de juguetes. ¿Qué más? El chipote chillón. ¿De qué es el chipote chillón? De plástico. Y que cuando tú le pegabas hacía... Pero ¿quién usaba el chipote chillón? Pero es una cuestión de plástico. Pero es que para el niño es asombro y gratitud por lo simple. Qué maravilla tener esa conducta de niño. Y cuando somos grandes nos transformamos. ¿Y en qué momento ocurre esa transición? ¡Qué lamentable! Porque ¿en qué momento nos transformamos en personas amargadas, en personas que no se contentan con nada y te enojáis por todo? ¿En qué momento ya lo simple deja de ser simple y lo simple no existe? Se pasa a invisibilizar. ¿Se dan cuenta cómo construimos una vida difícil como adultos? El mundo no carece de maravillas, sino de las capacidades para maravillarse. Y el llamado a la acción es el siguiente, lo tienes en pantalla. Vuelve a mirar la vida como un niño. Asómbrate por lo que otros pasan por alto. Agradece antes de pedir más. Agradece antes de pedir más. Celebra las pequeñas cosas como si fueran grandes regalos. Sería una perspectiva distinta. Quizás ya no te levantarías el día lunes por el trabajo. A todo esto, como cristianos, nos hemos encontrado pateando al animal, así como de repente, al canino, a la canina. ¿Qué hay si mantenemos el asombro y la gratitud por lo simple y aprendemos a ser agradecidos por todo lo que tenemos, por todo lo que ocurrimos, o sea, por todo lo que nos toca vivir? Dad gracias, atención, es dar gracias en todo, no por todo. No es que, doy gracias porque me diagnosticaron esto. No, es dar gracias en medio de todo. ¿Se entiende el concepto? Pablo nos dice que en medio de todo aprendamos a dar gracias en todo, porque sabemos que Él tiene todo bajo control. Un regalo más significativo que guardo en mi memoria era un tolva. Color amarillo y tolva azul. Era de plástico, obviamente. Pero para el niño que lo recibió fue el mejor regalo de esa Navidad. Todos los otros regalos, que no eran muchos, quedaron ahí en el arbolito. Pero el regalo que fue sensación fue el camión tolva. Inmediatamente un hilo. Le pedí a la mamá un hilo, una pita, para amarrarlo en la puntita y empezar a tirar el tolva. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Era el tolva que me había regalado uno de mis hermanos mayores. Mantenemos el asombro y la gratitud por lo simple, pero ¿en qué momento nos perdimos? ¿En qué momento dejamos de asombrarnos, de agradecer y de celebrar lo pequeño? Es que como adultos siempre queremos más. Que como adultos aprendemos a ser mal agradecidos. Es que como adultos aprendemos a no asombrarnos por cosas simples. Es que como adultos parece que siempre queremos más y nunca es suficiente. Es que como adultos no nos acostumbramos quizás a no dar gracias en la escasez y sí gracias por la abundancia. Y yo creo que un niño, aún en la escasez, nunca deja de ser niño y de ser feliz. Y su inocencia siempre está. La vida es simple. ¿Qué te parece esta conducta? Si es una conducta, tenemos que adquirir esta conducta, pero tú la tienes y yo la tengo. El problema es que no somos conscientes de ellos. Pero si queremos construir una vida simple, tenemos que mantener el asombro y la gratitud por lo simple.
Si te pones tu mano acá en tu pecho, tu corazón está funcionando. Y no habías sido consciente hasta este minuto. Te hice consciente. Porque tú sabes algo, pero tu inconsciencia lo borra. Es parte de. ¿Te das cuenta? ¿Me sigues en la idea? Pero cuando te digo tu corazón está latiendo, te hago consciente de algo que es real y está ahí. Dios, gracias porque hoy me regalaste vida, me regalaste salud. Y si miro a los lados, gracias por la familia, gracias por mis hijos, por mi esposa, por mi cónyuge, por mi pareja. Gracias. Gracias. Quizás hoy día cuando entres a casa te invito a ponerte los ojos de la simpleza y apenas entres a casa, das gracias a Dios por todo. Si tienes una reja, gracias por esta reja, Señor mío. No me había dado cuenta. Te puedo asegurar que la vida es distinta. Que la noche cuando te estés acostando en tu camita, sea grande, chica o pequeña, plaza y media, una plaza o super doble king, da lo mismo. Señor, gracias. Gracias por esta cama, Señor. Gracias. La vida es simple. Lo difícil es ser simple. Veamos la tercera conducta relevante para nosotros hoy. La vida es simple si vivimos el presente sin cargas innecesarias. Y eso tiene mucho que ver con la ansiedad. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día traerá su propio afán, su propia ansiedad. Jesús nos invita a vivir libre de la ansiedad futura. El niño vive el momento. ¿O no? O alguno de tus hijos o que estaba acá adelante saltando, cantando con nuestro equipo, cuando sube te dice, en una vez así, no creo, ¿no? Pero te dice, mamá, ¿y qué vamos a hacer a la tarde? ¿O qué vamos a hacer mañana? Cuando estás más grande sí te lo preguntan. O cuando vas de vacaciones te dicen, ¿y a qué hora llegamos? ¿Y a qué hora llegamos? ¿Y cuánto falta? Y esa es la música que te acompaña por toda la carretera. La vida es simple si vivimos el presente, pero sin cargas innecesarias. Solo hay un sentido en el día de hoy. Lo demás está en las manos de Dios. Lo único que tiene sentido para ti, para mí, debe ser hoy día. Debe ser hoy domingo. Hazte la vida más simple. Vive un día a la vez. La vida es simple si vivimos el presente sin cargas innecesarias. Traerse el día de mañana, traerse la semana, traerse el mes, traerse el fin de año encima es innecesario. Y el llamado a la acción es el siguiente. Los niños, a diferencia de los adultos, no cargan con el mañana en su mente. Viven el juego de hoy, la risa de hoy, la comida de hoy. Jesús nos invita a una fe que descansa en que Dios tiene el control del futuro. Los niños encarnan el principio de no se preocupen por el día del mañana. No calculan el futuro con ansiedad. Tu hija pequeña no te está preguntando, papá, ¿y cuándo terminas de pagar la casa? ¿No te pregunta eso? Tu hija pequeña no te pregunta y te dice, ¿tienes dinero para pagar el supermercado este mes? ¿Y cómo lo vamos a hacer para pagar las cuentas? ¿Y cómo lo vamos a hacer para pagar el seguro del auto, papá? ¿Cómo lo vamos a hacer para pagar el dividendo? Ese demonio increíble. Bien caro que está ese demonio. Los niños no calculan el futuro con ansiedad, viven centrados en el aquí y en el ahora, confían en que sus necesidades serán suplidas por sus padres. Confían. Tu hijo siempre ha confiado que la necesidad va a ser suplida por ti. Y muchas veces tú, en tu espacio con tu cónyuge, te dices, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Esto, otro.
Pero tu hijo confía. Y tu hija confía. Porque te cree. Y porque sabe que el papá va a hacerlo. ¿Cómo? El papá lo va a hacer. Conocí la historia de un niño que en el colegio regalaba de todo y era súper dadivoso. Colación que le mandaban, colación que regalaba. ¿Y saben qué decía el niño? Es que mi papá es millonario. Esa fantasía de los niños, ¿no? Y claro, porque el papá manejaba las monedas ahí en un lugarcito, ahí cerca de su habitación, y siempre cuando los niños se iban al colegio les decía, saquen ahí algunas monedas para el colegio. Nada de tontoleso el niño, la vida es simple, pero no... Y él regalaba para todos, pero en la simpleza del niño, esas monedas, él decía, mi papá es millonario. Y no era millonario. Pero en ningún momento puso en duda de que su padre iba a proveer para todo lo que necesitara. Es que la vida del niño es simple. Cuando los chicos, nuestros hijos, estaban en el kinder, en primero, en segundo, tome agua, hijo. Acompáñenle ahí, pues ayúdenlo. Denle oxígeno o agua, no sé. Oye, levántele las manos. Me distrajo, hijo, yo. Nunca pensé en que, y nunca pensamos, y nunca nuestros hijos nos preguntaron en ese momento de la universidad, en kinder. Nunca. Ellos nunca. Jamás, obvio. Pero en el kinder, dime si no te ha pasado, si ya no estás pensando como adulto en la universidad del niño o de la niña. Loco, está en kinder. Pero tú estás diciendo, tenemos que ahorrar para la universidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer para la universidad? Está en kinder. Ya, está en primero básico, está en quinto. ¿Y qué piensa el adulto al respecto? ¿Qué está pensando ya el adulto? Ya, pero ¿qué, po? ¿Qué? Se viene complicado porque tú empiezas a mirar el presente tuyo, ¿sí? El presente de la familia, y como ves el presente, y si el presente es medio gris, ¿cómo te sientes? Oh, no, pero ¿cómo es que hoy día? Pues si te quedan 15 años. Pero el presente del adulto es tan lúgubre, es tan gris, que el kinder ya empieza a tiritar y está pensando que el próximo año tiene que entrar. Te quedan 15 años. Pero es que los adultos somos así. A todo esto, toda virtud llevada al extremo es un defecto, es una virtud. Prever eso para nuestros hijos. Pero cuando eso se va al extremo es un defecto todo el rato. La vida es simple si vivimos el presente sin cargas innecesarias. Y los niños no cargan cargas innecesarias. Ellos simplemente viven. ¿O no? Maravilloso, ellos viven. ¿Algunos de ustedes le salían a jugar en el barrio con los amigos? ¿Y cómo lo pasaban? ¿Jugaban media hora o pasaban toda la tarde jugando? Era maravilloso. ¿Y cómo llegaban con las patitas? Todas chorreadas, todas cochinas, las manos. ¿Y qué te decía tu mamá? Te va a ver tu papá, anda a lavarte las manos. Yo tenía un trauma porque yo salía a jugar los días, pero Dios me sanó mis traumas, tranquilo. Pero yo tenía un trauma porque me encantaba ir a jugar esos partidos de la pelota ahí en la calle, donde el arco eran unas piedritas, ¿sí? ¿Cachai? Y los bordes eran las veredas. Y ahí, compadre, de todo. Y jugábamos, qué sé yo, contra los otros pasajes y tal. Pero el día sábado era terrible porque mi papá iba al estudio bíblico y el juego terminaba de bien en cuando.
cuando aparecía el viejito en el auto de 2 cambios. Pasaba, me quedaba mirando. Suficiente. ¡Qué lata, hermano! Era tan simple la vida ahí. Y a todo esto después cuando llegaba yo, ¿y por qué tenía que el sábado ir temprano a acostarme? Hay que ir a la casa del Señor mañana, así que te tienes que acostar temprano. El niño entiende eso muy bien, ¿cierto? ¡Qué joda, compadre! Sobre todo ese día que había campeonato el domingo y era la final y había que estar jugando y les conté eso. Ya, pasó, next. Entonces, pero para los que no lo saben, ahí se me ocurrió ir a jugar, ir a la escuela dominical porque había que ir a la escuela dominical si no había sentencia de muerte. Pero me voy con el equipo de baby abajo. Entonces me pongo la camisa de la escuela dominical y el pantalón de la escuela dominical y las zapatillas de la escuela dominical. Pero ese día eran las zapatillas del baby. Y como mi papá daba los anuncios en la iglesia, en la escuela dominical, esperó el niño que el papá subiera al púlpito. Y cuando el papá sube al púlpito, maravilloso, fueron los momentos más mágicos de la vida. Pero cuando estamos jugando y veo a mi papá por el pasaje que viene caminando, Dios mío, Terminator era una alpargata, hermano. Al menos me dejó jugar hasta el final. El loco, lo que es la autoridad y el poder. El poder ejerce fuerza, la autoridad no. A todo esto, ¿qué circula en tu casa? ¿La dinámica de tu casa se mueve por poder o por autoridad? Por poder lo haces porque yo digo que lo debes hacer, pero también eso daña. Pero la autoridad no dice nada, la autoridad hace el comentario muy suave y se hacen las cosas. El viejito tenía una autoridad enorme y esa la autoridad se gana. La fuerza se impone, la autoridad se gana. Llegó como a los últimos 5 minutos del partido y el viejo me quedaba mirando y yo ya sabía todo lo que venía. Aprenderme el Nuevo Testamento de memoria fue terrible. ¡Qué locura! ¡Me castigó! ¡Tú no vas a salir más! Y el loco musitaba así. Íbamos caminando por el pasaje, nadie cachaba nada. Y yo ya escuchando aquí la sentencia, compadre. 5 años y un día ahí. La vida es simple. ¿En qué momento como adultos dejamos de ser simples? Vamos con la última conducta que tú y yo debiésemos internalizar para esto. La vida es simple, sí. Nos esforzamos por la pureza y la transparencia del corazón. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Pero este limpio tiene que ver que es puro, es sin mezcla, es íntegro. Jesús no habla de perfección sin pecado, no, sino de un corazón sincero, sin doblez y sin engaño. A eso se refiere bienaventurados los limpios de corazón. Y los niños cumplen con esto a la perfección. Son corazones simples, sinceros, sin doblez, sin engaño. Por eso que cuando un adulto le mienta a un niño y lo engaña y le dice, te voy a hacer esto, y no lo hace, es un daño enorme para el niño. Cuando hay matrimonios separados, en el cáncer de la separación, y un padre por lo general dice, te voy a ir a ver el sábado, el niño te cree y espera ese momento. Y el adulto en su lógica puede decir, no, es que mira, no pude ir porque pasó esto y esto otro. No llegaste. Nos esforzamos por la pureza y transparencia del corazón. La vida es simple. Los niños encarnan esta idea de forma natural. Dicen lo que sienten sin agendas ocultas. Expresan alegría, tristeza o enojo con transparencia. Se reconcilian rápido y no guardan rencor prolongado. La vida es simple. Vamos entendiendo por qué Cristo al comienzo le dice a sus discípulos, yo les voy a enseñar quién es el mayor. Mira, es
que el niño cumple todas estas condiciones. ¿Y cuál es el llamado a la acción? Recupera la transparencia de un niño. Vive sin máscaras y reconcíliate rápido. Permite que la luz de Dios ilumine cada rincón de tu corazón. Recupera la transparencia. ¿En qué momento, quizás en áreas de nuestra vida, dejamos de ser honestos? Por naturaleza caída, aprendió. ¿A todo esto tú le enseñaste a mentir a tu hijo? ¿Le enseñaron a mentir a sus hijos? No. Pero no te das ni cuenta y de repente tú lo quedas mirando con esa mirada de mamá. ¿Y qué le dices? Me estás mintiendo. No me mientas. Y con esas dos frases es suficiente para que el rostro del niño o la niña cambie y se delate. Sí, me los comí todos. Qué locura esto de los niños, ¿no? Un día llegó la PDI a la casa. La PDI era la mamá y el papá, es decir, la Pati y yo. Hicimos un allanamiento en una pieza. Entonces entramos a la pieza del niño, de la bendición. Y hicimos un allanamiento y levantamos todo y empezamos a buscar. O sea, y en una de esas cuestiones, sí, levantamos algo. Triton, frac, morocha, papa frita. Estaban los envoltorios, los papeles. Dejó evidencia. ¿Y esto? No sé. Estaba chiquito mi baby. Y estaba lleno de cosas abajo de la cama. Los Chocman ahí, las evidencias de aquel festín. ¿Por qué como adultos y como adultos cristianos nos hacemos la vida tan difícil y tan compleja? La vida es simple si nos esforzamos por la pureza y transparencia del corazón. ¿Y en qué área de nuestra vida acostumbramos a ser deshonestos? ¿Por qué como adultos nos acostumbramos en ocasiones a ser hipócritas? Y el hipócrita es el que pone máscaras. Una, otra y otra, dependiendo de la ocasión y el escenario. El niño es transparente, el niño es honesto, el niño vive como es. Pero ¿en qué momento como adultos dejamos la pureza y transformamos nuestro corazón en nido quizás de tantas cosas? Y la pureza no habla de perfección, sino de la mezcla de cosas y de la falta de integridad. La falta de un corazón sincero y sin doblez. La vida es simple. Lo difícil es ser simple. Estas 4 conductas para ti y para mí como adultos son difíciles. Muy difíciles. Por eso es que la vida no es simple ni para ti ni para mí. Porque estas 4 conductas los niños la tienen impregnada. Nacen con esta virtuosidad. Pero en el camino el niño deja de ser niño. Vamos con la imagen siguiente y vamos terminando. La vida es simple, sí. Número 1, ¿me acompañan? Ponemos la confianza absoluta en Dios. La vida es simple, sí. Mantenemos el asombro y la gratitud por lo simple. La vida es simple, sí. Vivimos el presente sin cargas innecesarias. Y finalmente, la vida es simple, sí. Nos esforzamos por la pureza y transparencia del corazón. Esto, que para los pequeños es simple, para ti y para mí es muy difícil. Por eso es que la vida
no es simple para ti ni para mí. Pero el desafío, la impronta de este día de la niñez, es que podamos construir una vida simple poniendo en práctica estas conductas que son relevantes. Poner, mantener, vivir, esforzarse. Porque la vida es simple si hacemos lo que Dios nos manda. Terminamos con nuestra reflexión de hoy. Vamos con una oración, ¿les parece? Te honramos con todo nuestro corazón en esta hora y te agradecemos por lo que nos das. Gracias porque a través de nuestros niños podemos aprender la simpleza, pero también la profundidad del reino. Padre, perdónanos porque no sé si en todas las áreas de nuestra vida confiamos en ti absolutamente. Perdónanos porque no sé si en todas las áreas de nuestra vida somos honestos y transparentes. Perdónanos porque no sé si realmente cargamos con un peso innecesario todos los días y nos hacemos la carga más difícil. Perdónanos. Ayúdanos a construir nuestras propias vidas de una manera distinta a partir de hoy. A vivir una vida simple. Enséñanos a poner en práctica cada una de estas conductas. Precioso Espíritu Santo, nunca es con nuestras fuerzas. Todas nuestras fuerzas son las tuyas más las nuestras. Confiamos en tu favor y en tu gracia. Y haz que esta realidad de que la vida es simple y lo difícil es ser simple cambie en cada uno de nosotros. Porque tú dijiste en un momento cuando estuviste en la tierra, yo he venido para que tengan una buena vida y una vida en abundancia. A los que tienen hijos pequeños, ayúdales a aprender de esa simpleza. Y a los que tenemos hijos más grandes, enséñanos a vivir una vida simple, de manera tal de poder heredarles la simpleza y la profundidad de Cristo en sus vidas. Padre, gracias por tanto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. La vida es simple. Lo difícil es ser simple. Damos un gran aplauso al Señor en esta jornada. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.